Hola a todos, comenzamos la parte más interesante, más bonita de este curso de física y con el estudio del movimiento planetario y las leyes de Kepler. Bueno, tengo que deciros que Kepler para mí es mi científico favorito, así que eso también os va a dar otra buena noticia para esta lección, que no hay ninguna fórmula matemática en esta lección, no hay fórmulas, o sea que vamos a disfrutar un poco pues de algunos datos históricos y de la vida pues de este hombre excepcional que fue Kepler. Entonces Kepler nació en Alemania en el año 1571 y desde pequeño pues tuvo facilidad para las matemáticas, con lo cual pues digamos que lo ayudaron a ingresar en los estudios académicos, porque de aquellas pues la gente estudiaba, no estudiaba, es decir, se dedicaban a otras cosas. En concreto estaba, creo que era la guerra de los 30 años, el padre de Kepler participó en ella como mercenario, con lo cual os podéis imaginar cómo era la situación. Pero Kepler, debido, bueno, pues eso, a que se tenía facilidad, pues digamos que fue enfocado ya a una educación académica, y en ella pues conoció a uno de sus grandes maestros, que fue Maestlin, que fue el que le introdujo en el sistema heliocéntrico, donde el Sol era el centro del sistema solar y los planetas como la Tierra giraban alrededor del Sol. Bien, acabados los estudios, pues pensó dedicarse a la teología y hacerse pastor protestante, porque nunca abandonó el protestantismo, y debido a las guerras entre protestantes y católicos pues sufrió, digamos, dificultades a lo largo de su vida. Y sin embargo, le apareció un profesor, o sea, el trabajo de profesor de matemáticas en la ciudad de Graz, en Austria, con lo cual, como tenía, digamos, eso le permitía ganarse la vida, pues dejó sus estudios eclesiásticos y se pasó, afortunadamente, a Graz a enseñar matemáticas. Bueno, en Graz hizo su primer libro, El misterio cosmográfico, que es el primer intento, digamos, científico, basado en la ciencia, de proponer un modelo del universo. Ese modelo pues está representado aquí. Como se le ocurrió, pues que como solo había 6 planetas, de aquellas solo se conocían 6, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y como había nada más que 5 sólidos platónicos, pues imaginó pues que los 6 planetas giraban en unas esferas, y esas esferas eran sostenidas entre sí pues por los sólidos platónicos, que son el tetraedro, el cubo, el dodecaedro, el icosaedro, los sólidos platónicos regulares. Y entonces el Sol estaba en el centro y los planetas orbitaban en torno a esa estructura geométrica, pues que sería el universo que él se imaginaba, y esa idea la llevó consigo hasta el final de sus días. Hoy, pues, ¿qué os voy a decir? A mí, que me gusta también la astronomía y, y estas cosas del origen del universo y estas cosas, pues tenemos modelos, pues posiblemente que se aproximen más a la verdad que el modelo de Kepler, evidentemente, pero la belleza del modelo Kepler a lo mejor no la tienen, por así decir, los modelos actuales. No, quiero decir que hoy creo que en astronomía pues todavía queda muchísimo que hacer, y que quizás sea la rama de la física donde más desconocimiento hay todavía, a pesar de las complicadas teorías pues que tenemos. Pero bueno, no me voy a extender en estos temas. Sí decir que en su libro Astronomía Nova ya aparecen, creo que dos de sus leyes, la primera y la segunda, y creo que la tercera aparece en Harmonices Mundi. Y en Astronomía Nova pues digamos, él defiende ya siempre un modelo heliocéntrico, donde el Sol está en el centro del sistema solar y los planetas giran alrededor. También escribió un libro donde
resume todos sus conocimientos y la astronomía copernicana. Y luego, pues, con los datos de Tycho, pues elaboró las tablas rudolfinas. Aquí hay que hablar un poquito de la relación entre Kepler y Tycho. Bueno, Tycho fue contemporáneo de Kepler, fue un noble danés, una persona muy rica que vivió en Dinamarca, donde recogió la mayoría de sus datos hasta que se enfadó con el rey y se marchó a Praga, a la corte de Rodolfo II, donde lo nombró astrónomo imperial. Bueno, los astrónomos de aquellas también hacían horóscopos y con esto aconsejaban a los reyes. Esto es muy interesante a nivel histórico y a nivel, pues, de despertaros la curiosidad. Aconsejaban con esos horóscopos a los reyes cuando tenían que hacer las batallas, si convenía entrar en la guerra, si no. Y bueno, de aquellas épocas, pues ya digo, entre católicos y protestantes estaba la guerra declarada, pues duró bastantes años. Entonces Kepler se puso en contacto con él y también tuvo, debido a persecuciones religiosas en Graz, porque él era protestante, pues entonces es fácil de acordarse, porque en enero de 1600 se conocieron Kepler y Tycho. Entonces Tycho lo que había hecho había sido tomar unos datos muy precisos de las posiciones de las estrellas y de los planetas, los más precisos de su época, durante 25 años, y eso los guardaba, pues, celosamente, pues en unos cuadernos donde estaban las posiciones de los planetas, y a partir de esos datos, pues Kepler dedujo las órbitas de los planetas. Eso nos puede parecer hoy, bueno, pues mira, que hizo este hombre. Ya todos sabemos que los planetas se mueven alrededor del Sol, pero bueno, si un aficionado a la astronomía pues va de noche a ver el cielo, pues eso pues no deja de ser un trabajo formidable. ¿Por qué? Porque si vosotros veis el cielo, veréis que un planeta pues es simplemente una estrella más brillantes normalmente, algunos ni eso, porque si ves Marte, pues tampoco es una estrella tan brillante, o sea, tampoco brilla tanto. Entonces, los planetas, pues en el cielo no son más que un punto luminoso más. Entonces, pasar de esos puntos luminosos que tú ves en el cielo con un movimiento, pues claro, que no es como el de las estrellas fijas, que cambia año a año, el planeta cada año cambia su posición. Pues bueno, pasar de esas posiciones año a año a estas órbitas que hoy nosotros sabemos que son elipses alrededor del Sol, pues eso fue realmente una tarea, pues que requiere un trabajo pues bastante considerable. Bien, otra cosa es que cuando lo conoció a Tycho, pues a Tycho ya solo le quedaban seis meses de vida. Su relación, aunque no fue mala, pues tuvo sus más y sus menos, porque Tycho quería proponer su modelo del universo también, pero no sabía cómo. Él era un gran observador, pero le faltaban las herramientas para proponer el modelo de universo. Y Kepler pues tenía esas herramientas y ya tenía su modelo, ya sabía cómo trabajar esos datos, pero los datos pues Tycho pues no se los dio hasta el momento de su muerte. Muerte muy curiosa la de Tycho, que fue, pues, para que tengáis algo así de curiosidad, pues Tycho murió por una comilona. Hubo una gran comida pues en la corte del rey Rodolfo, o sea, del emperador Rodolfo II, y entonces, como había gente muy importante, pues él no se quiso levantar para ir al servicio y estuvo así un día y pico, y cuando se dio cuenta pues pilló una infección de orina y en una semana o semana y media pues murió. O sea que ya veis qué cosas pasaban. Kepler aprovechó la muerte para hacerse con los datos y se los llevó. Luego tuvo que pelear con los herederos de Tycho, que no le querían dejar los datos. Bueno, hubo una serie de disputas, pero bueno, él ya copió los datos, los tenía en su poder, y a partir de ahí pues elaboró sus tres leyes, las tres leyes de Kepler. La primera es la que tenéis aquí, que dice que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de sus focos. Es decir, los planetas no describen círculos, que era lo que Kepler en principio pensaba alrededor del Sol, sino elipses. Y eso fue debido a que los datos de Tycho, como eran muy precisos, y Kepler ya tenía una mentalidad científica, se basaba mucho en los números, no en la mística, no en la intuición,
pues él, estudiando la órbita de Marte, que fue la que Tycho más estudió, se dio cuenta de que había una diferencia de 8 segundos de arco entre el círculo y la órbita que describía el planeta. ¿Eso qué quería decir? Fijaros que un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Entonces 8 segundos de arco son 8 partes en 3.600 partes en un grado, 8 partes en un grado de circunferencia. Eso para un anterior a Kepler con una mentalidad tipo Copérnico, pues la órbita era una circunferencia y nunca pensarían que no lo fuera, pero Kepler se dio cuenta que con la precisión de los datos de Tycho siempre aparecían esos 8 segundos de arco de diferencia entre la circunferencia y la órbita real. Por lo tanto, la órbita no debía ser una circunferencia. Entonces, pues le consumió mucho tiempo de estudio y de trabajo, pero consiguió encontrar una ecuación matemática pues que describía esas órbitas, y esa ecuación pues era o es la elipse. Vamos a ponerlo aquí. Esta órbita pues es la elipse. Vamos a bajar el tamaño de el pincel. La ecuación era la elipse. Entonces las órbitas no son circunferencias, sino que son elipses, y esa es la primera ley de Kepler, y ya os digo, pues estáis de enhorabuena porque no hay matemáticas. Bueno, decir que también hizo el libro este de las tablas rudolfinas, están en honor de Rodolfo II, porque cuando murió Tycho, pues él pasó a coger el cargo de matemático y de astrónomo imperial, y claro, le pagaba el emperador Rodolfo, y entonces hizo las tablas en honor suyo. Y estas tablas son muy importantes pues porque permitieron la navegación precisa de los barcos alrededor del mundo. Fijaos la fecha, de aquellas ya se sabía que la Tierra era redonda desde hace casi 100 años o 100 años, y entonces empezaba a haber un gran despliegue comercial y de navegación marítima, dando los barcos vueltas al mundo. Entonces eso exigía pues unos datos precisos de la posición de las estrellas, pues para que los marineros pudieran orientarse y llegar al puerto y al sitio que querían llegar, porque si no igual llegaban 1.000, 2.000 kilómetros de distancia y entonces no era operativo. Entonces se necesitaba una precisión enorme que no había en los datos astronómicos, pues para poder orientarse los marineros en sus travesías, sobre todo por la noche, porque la orientación sobre todo era nocturna, que valga curiosamente, y entonces de ahí la importancia de las tablas rudolfinas, que fueron muchísimo más precisas que los datos que había anteriormente y permitieron ese desarrollo del comercio y de la navegación. Y su última obra, justo antes del final de la vida, pues es la primera obra de ciencia ficción. Kepler conoció el telescopio, y de esto pues bueno, fue contemporáneo de Galileo, aunque Galileo pues no le hizo mucho caso a Kepler, y sin embargo Kepler a Galileo pues sí le tuvo en consideración. Pues os comento un poquito más, aunque me alargue, ya digo, la ley la tenéis aquí, si queréis la copiáis, y si os aburre por la vida de Kepler pues os la podéis saltar, pero bueno, vamos, ya que en esta clase pues no hay matemáticas, pues vamos a hablar un poquito de él. Entonces ya digo que Galileo a Kepler no le prestó mucha atención, Kepler a Galileo sí. De hecho, cuando Galileo vio los satélites de Júpiter y dijo que giraban alrededor de Júpiter, le envió una carta a Kepler, o Kepler se enteró del asunto y enseguida dio por cierta la conjetura de Galileo sin él haber observado por el telescopio. Y bueno, eso le acarreó críticas a Kepler, sobre todo por parte de la parte católica, y bueno, aunque él era protestante, por eso se metió a fondo en el asunto.
pero claro, llegó a recriminarle a Galileo que había creído en su palabra y que todavía no le había mandado Galileo a él ningún telescopio para que pudiera verlo por sus propios ojos, y que él era el matemático imperial. Bueno, una serie de disputas pues por la buena voluntad de Kepler, y quizá porque Galileo a Kepler nunca lo vio con buenos ojos. Realmente no fue una relación por parte de Galileo muy correcta. Bien, lo que íbamos en Somnium, cuando Kepler consiguió su primer telescopio, pues vio la Luna, entonces vio cráteres, vio montañas, vio una serie de cosas, y se imaginó, pues curiosamente, pues que la Luna pues podría estar habitada por seres lunares. Y entonces en este libro Somnium pues describe cómo sería la vida de los seres lunares según cómo le diera la luz, no le diera la luz. Entonces pues puede considerarse Somnium el primer libro de ciencia ficción. Bueno, no lo he puesto aquí, y tiene otro libro sobre óptica, dioptria, creo que es de donde viene la palabra dioptria. Y por cierto que Kepler era bastante miope, creo que el otro libro es dioptriae. Estaría por aquí después o antes incluso, me parece, de Harmonice Mundi, es uno de sus primeros libros, ¿vale? Bien, y bueno, pues acabamos ya. Entonces los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de sus focos. La elipse ya la habéis estudiado en matemáticas, y es esa figura geométrica pues que tiene la propiedad de que si unes los dos focos con una cuerda, y esto es la longitud 1 y esta es la longitud 2, pues a lo largo de toda la elipse la longitud 1 más la longitud 2 es constante. Bueno, esa es la propiedad de la elipse. Bueno, pues Kepler fue un hombre pues que miró al cielo buscando en ello pues la grandeza que él decía del creador, y de ahí su epitafio, donde se resume un poco su obra, que esto está en su tumba: medí los cielos, ahora mido las entrañas de la tierra, hacia el cielo miró mi mente, en la tierra descansa mi cuerpo. Bueno, pues los que creemos en la ciencia, pues la ciencia es un poco como una religión, y tiene una serie de santos, y unos son devotos de Einstein, otros son devotos de Planck, otros de Heisenberg, otros de Newton. Y bueno, Kepler es uno de los grandes de la ciencia, uno de los grandes santos de la ciencia, y para algunos, como para mí por ejemplo, Kepler es el favorito. Bueno, pues después de esta disquisición un poco filosófica, un poco también emotiva por mi parte, pues hemos visto la primera ley de Kepler. Ya digo que es la clase del curso que no tenéis ninguna ecuación matemática, simplemente pues saber pues eso, que las órbitas de los planetas son elipses y el Sol está en uno de sus focos. Entonces, con este ánimo de Kepler vamos a pasar a la siguiente ley, que es la segunda ley de Kepler, que ahí sí que va a haber bastante chicha y mucha física metida.